Vamos a buscar Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, versículo 1 a 5. Vamos a ver primero esto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con purir e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6, leamos juntos. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El texto de hoy que vamos a aprender es Éxodo capítulo 32, los 10 mandamientos rotos. Con este texto principal vamos a pensar unos 3 puntos, como es formación para el profesorado. Por eso vamos a pensar 3 cosas relacionadas con los profesores. Primero, a través del papel de Aarón, vamos a pensar la actitud de profesores, cómo deben de tratar a los alumnos. Como saben bien, Israel estuvieron 430 años en Egipto, pero la mayoría del tiempo estuvieron de esclavos. Pero cuando estuvieron de esclavos, clamaron en medio de dolor. Por eso Dios, a través de Moisés, sacó el pueblo de Israel de Egipto. Ellos vieron 10 plagas en Egipto y también vieron el milagro de dividir el mar rojo y vieron cómo cambió agua amarga de Mara en agua dulce. Y también han experimentado el reposo perfecto en Elim. Al llegar al monte de Sinaí, Moisés fue al monte de Sinaí para recibir la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Israel vieron que Moisés subió al monte de Sinaí, ellos querían ver la gloria de Dios, por eso acercaron al monte. Pero al acercar al monte vieron relámpagos y truenos y tuvieron miedo. Por eso se quedaron debajo del monte y pasó 40 días. Pero en sus corazones ya nació el corazón de querer apartarse de Dios. Tener este tipo de corazón, podemos saber que la fe humana hacia Dios es tan débil. Este Dios invisible, este Dios con muchas señales y prodigios, mostraba de sí mismo, pero el pueblo de Israel, después de ver señales y prodigios, un día o 2 días estuvieron de buena relación con Dios, pero al llegar el tercer día ya les nace en corazón de querer apartarse de Dios. Ellos vieron las 10 plagas y llegaron al Mar Rojo. Solo pasó unos pocos días, pero ellos, al ver que el ejército de Faraón les perseguía, se quejaron contra Dios y contra Moisés. Al caminar 3 días después de Mar Rojo, al no tener agua, se quejaron otra vez a Dios. Escucharon la voz de Dios y vieron su gran poder y cómo Dios desciende sobre el monte Sinaí, pero pasó solo unos pocos días, solo unos 40 días. Todo el pueblo de Israel quisieron servir a otro Dios y se acercaron a Aarón. Esto muestra la limitación del milagro y la debilidad humana. El milagro no puede desempeñar el papel de relacionar perfectamente Dios con el hombre. Mucha gente hoy en día dice que si Dios no hubiera
hablado con nosotros con palabra, sino con señales y milagros, entonces nosotros también hubiéramos creído en Dios con una fe segura. Como si, por ejemplo, hoy en día que tenemos la comunicación desarrollada, si Dios nos mostrara en Segur, o si no nos puede mostrar su cara, por lo menos escribirnos una letra de nubes, que existe cielo e infierno, crean en Jesús, reciban perdón de pecados, entonces todo el mundo verá y creerá en Dios. Pero como en los seminarios hemos visto que el testimonio es para testificar a Dios, no puede testificar a Jesús. Y para recibir la salvación es conocer a Dios y a quien era enviado, a Jesucristo. Hay que conocer todo. Con el milagro podemos conocer la existencia de Dios, pero para tener relación de personalidad con Jesús, con el milagro no se puede. Por eso el pueblo de Israel vieron grandes milagros, pero su corazón se apartaron otra vez de Dios. Con esto podemos saber que el milagro es algo tan débil y el corazón humano es tan fácil de corromperse. Pero de aquí lo importante es el papel de Aarón. El pueblo de Israel tenía un corazón que es el corazón de la mayoría de los pecadores. Como antes he dicho también, la Biblia no habla de democracia. La democracia nace en Atenas y se basa en que todos los hombres son dioses. En Atenas o en Roma piensan que los humanos son dioses y los dioses son igual como humanos. Si el Dios es igual que hombre, entonces el pensamiento de la mayoría de hombres significa el pensamiento de dioses, porque piensan que los dioses son igual que los hombres. Por eso la opinión de la mayoría de hombres es como la opinión de los dioses. Nuestro país también dice que el hombre está relacionado con el Dios. Por eso el corazón de humano es el corazón de Dios. Lo mismo dice en mitología romana y griega. Por eso si la mayoría decide algo, piensa que es voluntad del cielo, de Dios. De aquí nace la regla mayoritaria, diciendo que la opinión de la mayoría puede ser siempre correcta. Pero la Biblia no habla así, que los humanos no son dioses, sino son pecadores. Y la opinión de la mayoría, en vez de ser la voluntad de Dios, es la voluntad de los pecadores. Si ve a la gente de esta manera, ¿qué papel debería desempeñar el líder y cómo hay que trabajar el líder que está delante de todos? Si el líder piensa que la opinión de la mayoría es voluntad de Dios, entonces decidiera las cosas por mayoritaria y ya está. Los que quieran hacer de esta manera, levanta la mano. Son muy pocos, entonces no lo vamos a hacer. De esta manera, no hace falta el juicio del líder. Que cualquier persona impotente puede ser líder. ¿Por qué? Porque solamente tienes que contar el número por mayoritaria y ya está. En este caso no hace falta la filosofía y la voluntad del líder. Solamente sabe contar y ya está. Pero la Biblia no habla así. Como la mayoría son pecadores, por eso el líder hay que ver si la mayoría está pensando siguiendo la voluntad de Dios o están siguiendo sus deseos. El líder mismo hay que juzgar, discernir claramente. Aunque la mayoría decide hacer algo, pero reflejando con la palabra de Dios, ¿esto es correcto o no? Uno hay que saber discernir. El líder que está delante tiene que saber discernir. En ese caso, Aarón fue descalificado. Aarón tuvo miedo de la mayoría. Todo el pueblo de Israel se acercaron a Aarón y hablaron en voz alta. Por eso Aarón tuvo miedo. Aarón antes estaba con Moisés y se presentaron ante Faraón. Y le habló la opinión de Moisés en su lugar. Faraón, hablando de poder, era la persona que tenía más poder en este mundo en ese momento, pero pudo Aarón y Moisés hablar en voz alta ante él. Pero ¿cómo se convirtió Aarón de esta manera? ¿Quién le falta al lado? Moisés. En otra palabra, ¿quién no está? La persona que discierne la palabra de Dios. Y Aarón mismo
él mismo tenía poca experiencia con Dios. Dios que Aarón conoce era Dios a través de Moisés, no era Dios que él mismo conocía, sino era una fe a través de alguien. Y esa fe, cuando Moisés estaba junto con él, no se notaba su debilidad. Pero cuando estaba ausente lo que él confiaba, se reveló su debilidad. Aarón no dudó ni 2 veces, sino como la mayoría le pedía, pues tráeme zarcillos de oro. Algunos comentadores dicen que como les mandó traer zarcillos de oro, pues algunos comentadores dicen, cuando les dijo tráeme zarcillos de oro, el pueblo de Israel dirá, no te quiero dar, si no me lo quiero dar, pues no lo hacemos y ya está. A lo mejor quería ese resultado. Parece un comentador que no hace ofrenda, ¿no? Pero no creo que es por eso, sino que Aarón tenía miedo, por eso seguía a la mayoría. Como no estaba su hermano Moisés, como no está la palabra, siguió a la mayoría. Pero nosotros en nuestra vida también experimentamos muchas veces así. Mi fe no es como Aarón, mi corazón no es como Aarón. Cuando estoy con la mayoría o cuando estoy con la persona que me sujeta bien, parece que he llegado a un nivel de fe bastante alta. Pero cuando se cambia la persona que me sujetaba, o de mi ambiente o de la iglesia, entonces se revela el yo real al instante. Hay gente que cuando está en una iglesia grande, en la iglesia de Gwangju, trabaja delante, pero se traslada a una iglesia pequeña, nadie le cuidaba y se apartaba de la comunión al instante. O al contrario, va a una iglesia más grande como Seúl o otra iglesia, no puede adaptarse del ambiente nuevo y se aparta de la comunión al instante. Esto no era su fe. Antes, en el año 92, yo recibí la salvación y en 92 y 93 estuve de profesor en Gwangju y luego en el año 94 tenía que ir a Seúl por trabajo. Quería estar en Gwangju, por eso hice examen para ir a un trabajo que podía quedarme en Gwangju. Estuve 4 meses haciendo formación, pero durante esos meses cambió el jefe, cambió el sistema y quitó la empresa de Gwangju, por eso tenía que quedarme en Seúl. Y empecé la vida en Seúl. Yo he pensado personalmente, si la iglesia de Gwangju es una iglesia llena de comunión, la iglesia de Seúl es una iglesia llena de palabra. Esto transmitirá a todo el país. He dicho algo peligroso. Pues estando en la iglesia de Seúl, algunas veces, por ejemplo, cuando voy a la comunión, estando en la comunión he sentido soledad. O sea, he sentido soledad en medio de la mayoría. Hay mucha gente, pero no había mucha gente con quien yo puedo hablar de mi corazón. Porque estaba muy bien sistemáticamente y uno mismo hay que estar en el sistema y parece que está como viendo mucho. No ahora, antes, hace 10 años. En ese momento, pues por el cambio de la iglesia intentaba mucho adaptarme y luego por algo tenía que venir a Gwangju. Compartí comunión con un hermano y le he dicho que cuando estaba en Gwangju me cuidaba mucho y hacía muy cómodamente mi vida de fe, pero cuando he ido a Seúl he sentido que esto no era mi fe, porque con mi fuerza, con mi fe tenía que cuidar mi fe. Pensaba que era algo fácil, pero no era fácil. Y le dije, si me hubiera quedado en Gwangju hubiera hecho mucho mejor. Y ese hermano me dijo glacialmente que en Gwangju vives bien y en Seúl vives mal. ¿Eso es vida de fe? ¿De dónde has aprendido que una persona que vive mal en Seúl puede vivir bien en Gwangju? Recuerdo que me dijo esa palabra. Acudí a ese hermano con penas internas, pero al decirme eso ha dicho correcto, pero me dolía el corazón. Pero al pensarlo bien, esa palabra es correcta. Mi fe no era yo con Dios, sino una relación por medio de una iglesia. Entonces esto no está bien. Por eso he decidido que como ya no puedo ir a Gwangju,
voy a hacer que Seúl sea como Gwangju. Y después de un año en Seúl he aprendido muchas cosas más. Aparentemente, al principio era difícil de acercarme, pero al abrir mi corazón, pues he visto que todas las personas tenían esa soledad y tenía ese deseo de hacer comunión. Pero lo importante era quién hacer primero. Pues al abrir el corazón, una vez, pues hemos podido compartir comunión mucho más cerca que la familia. Nuestra fe no es una fe por medio de alguien. Mi fe está firme por mi iglesia o por alguien que me sujeta o por la posición de profesor que tengo encargado. Cuando esto es quitado de mí, en ese momento podré estar firme. Hay que examinarse, especialmente los profesores o los líderes que trabajan delante, que no son laicos, deben de reflexionarse más en esto, porque si la persona que guía se conmueve, entonces todo el pueblo será resbalado siguiendo a la guía. Ahora todo el pueblo de Israel, por la decisión incorrecta de Aarón, aunque era por sus deseos, por su voluntad pecaminosa, pero por una palabra de Aarón, ellos cometieron todos el pecado de idolatría al becerro de oro. Y este pecado es un pecado injustificable. Después Moisés descendió del monte y reprochó a Aarón, y en ese momento Aarón quería justificarse, pero este pecado era un pecado injustificable. Esto fue un error de la decisión del líder. Nosotros, al pecado de Pilato, no podemos decir que no tenía el pecado. Pilato dice que tenía que sentenciar de esta manera por el alboroto del pueblo. Yo solo fui ejecutor de la orden, pero Pilato, que dio esa sentencia injusta, en ninguna manera puede ser perdonado. Pilato estaba en una posición que tenía que juzgar correctamente. Por eso, si uno se encuentra en un puesto alto o un puesto mayor, o si tiene más poder, es importante discernir correctamente y decidir correctamente. Porque por la decisión errónea de uno, puede llevar todo el pueblo al pecado o llevar todo el pueblo a la santidad. Como Spider-Man dijo también, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tengo un poder grande y estoy en un puesto alto, mi decisión y mi juicio puede dar grandes influencias. Sobre Aarón hemos pensado un poco, ahora vamos a pensar por segundo sobre Moisés. Desde el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a ese pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mar los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14, leamos juntos. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Vamos a pensar desde el punto de vista de Moisés. Moisés, ¿ahora dónde está? El monte de Sinaí, en la cima del monte. ¿Con quién está? Estaba con Dios. Pienso que su siervo Josué estaba un poco lejos, a lo mejor la mitad de cima del monte.
Moisés ahora está gozando la gloria de estar junto con Dios. Y no era durante un par de horas, sino durante 40 días. Estaba compartiendo una comunión espiritual con Dios y está viendo la gloria de Dios con sus ojos. Algunas personas dicen, ¿no? Una hora con Dios tiene más valor que toda la vida con los hombres. Una hora de oración puede llegar a conseguir más cosas que 10 años de esfuerzo. Las personas pueden estar con Dios, es algo tan glorioso y tan gozoso. Las personas que han orado pueden saber esto. ¿Han orado unos 30 minutos alguna vez? ¿O han orado una hora alguna vez? Pero orar 30 minutos es algo muy costoso. Pero si oras durante 30 minutos arrodillado, sin tener sueño, y intenta estar cerca con Dios, entonces puede llegar hasta pensar que si sigo orando así y leo la Biblia, llegaré a ser un místico. Puede llegar a un estado extático, dejando todas las cosas del mundo, y hay momentos que puede uno sentir que estoy con Dios uno a uno. Por eso, si ora y no lee la Biblia, será místico. Y si lee la Biblia y no ora, será orgulloso. Así dicen, ¿no? Estar 1 hora, 2 horas con Dios es una experiencia asombrosa, pero en una vida tan ocupada no es fácil orar 1 hora o 2 horas. Algunas veces, cuando voy a predicar fuera, cuando tengo tiempo por la mañana, dedico 30 minutos o 1 hora arrodillado para tener tiempo con Dios. Pues esas horas dan mucha fuerza. Pero Moisés ahora está 40 días con Dios y está apartado del mundo, ¿no? Todas las cosas negativas y sucias del mundo y las cosas que perjudican a los ojos, a los oídos y al pensamiento están todos debajo del monte. Ahora está con Dios durante 40 días. Qué bien estaría, ¿no? Después Moisés recibió la palabra de Dios directamente, los 10 mandamientos, y fue educado por Dios y habló directamente con Dios. Incluso casi vio el rostro de Dios. Pues a este Moisés Dios le dijo, ¿qué le dijo? Descienda, ¿no? Desciéndete. ¿Por qué? Porque el pueblo que tú sacaste de Egipto está corrupto. Cuando Moisés escuchó esta palabra, ¿cómo hubiera sentido? Moisés tenía la misión de recibir la palabra de Dios y con esa palabra edificar el pueblo de Israel. Ahora personalmente está compartiendo comunión con Dios durante 40 días. Está gozando el cielo en esta tierra. A este Moisés que está gozando de su privilegio, Dios le dijo, desciende, que tu pueblo está corrupto. Todos están bebiendo, disfrutándose, cometiendo pecados sexuales e idolatrando. Desciende de allí y ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer él? Hay que corregirlos, ¿no? Que descienda ahí y corrígelos. Pero en ese momento Moisés, ¿qué pensaría? ¿Él querría bajar hasta allí? Él habrá pensado que por mí me gustaría estar aquí con Dios, ¿no? ¿No es así? Por fin ha podido salir de ese lugar tan fastidioso y está con Dios cara a cara. Pero después de salir de ese lugar tan fastidioso, se cambió ese lugar como infierno. Pero otra vez le dijo que vaya allí y haga ese trabajo. ¿Querrá él seguir? 2 millones de israelitas cayeron en pecado y están adorando a otros dioses. No saben qué pasó con Moisés y están adorando becerro como Dios. Le dijo que vaya allí y corrige todo. Es como una reforma, ¿no? Reformar desde la raíz. Le dijo que vaya con su fuerza propia. Él podrá hacer o querrá hacer, seguramente no querrá, pero Dios le dijo que vaya. Le dio esa responsabilidad a Moisés. En ese momento puede elegir entre dos. Descender hasta allí y corregirlos según la voluntad de Dios o escaparse. O
dejar en la mano de Dios. Si lo dejara en la mano de Dios, ¿qué significa? Que Dios, como dijo, que este pueblo es pueblo de dura cerviz, lo destruiré todo y te haré un pueblo grande. Y es más fácil, ¿no? Para Moisés, porque Moisés no tiene que hacer nada. Que Dios lo exterminará todo y Moisés tendrá a sus hijos y lo educa bien. Entonces, en vez de decir hijos de Abraham, dirán hijos de Moisés en la historia. Para Moisés es más fácil, ¿no? Y puede ser un camino honroso. Elegir ese camino o descender hacia allí y chocar contra 2 millones de israelitas, corregir errores y hacer la reforma. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como dice esta palabra que sale aquí, Dios querrá exterminar el pueblo de Israel y levantar un pueblo como Moisés. ¿Esa es la voluntad de Dios? Meditando esta palabra he pensado, ¿por qué Dios dijo esta palabra? Como nosotros sabemos bien, el pacto es algo que no se puede romper, porque es pacto que Dios ha establecido. Dios hizo pacto con Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, ¿Dios mismo quiere romper esa palabra ahora? Pienso que no tenía esa voluntad. Moisés le dijo otra cosa. Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Acuérdate de la promesa con nuestros padres, consérvalos. Y oró por ellos. Decidió descender allí y chocar contra ellos. Pienso que la situación es semejante que hoy en día. Había un sistema monástico en la Edad Media. El sistema monástico es que las personas que querían vivir según la voluntad de Dios santamente, ellos se apartaron del mundo y entre ellos querían vivir santamente, por eso construyeron monasterio y vivieron dentro. Y entre ellos estudiaban la Biblia y entre ellos compartían comunión y entre ellos vivían santamente en monasterio. Las personas que vivían dentro habrán vivido de alguna manera santamente, pero ¿eso será la voluntad de Dios? El sistema monástico no es la voluntad de Dios. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hay que vivir como la luz del mundo, como la sal del mundo. Para eso hay que estar en el mundo. Si se aparta del mundo, ¿cómo puede ser la luz del mundo? Si los cristianos se apartan del mundo, entonces sería mejor que cuando reciban la salvación Dios los lleva. ¿Pero por qué los ha dejado en el mundo? Porque ha dejado un trabajo a los cristianos para que el mundo no sea corrupto y que los cambie. Seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esto es nuestro privilegio que nos ha encargado y también es nuestra cruz. Hemos recibido muchos talentos, mucho poder. Con esto puedo utilizar para mí o utilizar para otros. Puedo utilizar para mí y cumplir mi sueño y mis deseos. Pero también puedo utilizar para otros y sacrificarme a mí. Pero antes de decidir cómo vivir, hay que pensar por qué Dios me ha dado estos talentos y privilegio. Hay que pensar eso. ¿Me ha dado estos talentos y privilegio para utilizar por mí? No. ¿Dios llamó a Moisés para que él solo viva bien y coma bien? No. Moisés era el líder de Israel. Y siendo el líder, tiene que hacer su papel. Aunque Moisés compartía buena comunión con Dios, pero tenía que descender allí y chocar contra ellos. Puede llegar a morir, ¿no? Puede llegar a morir apedreado. Puede ser enemigo con su hermano mayor. Y puede ser reprochado por el resto del pueblo, pero eligió ese camino. Nosotros somos llamados como profesores. Ojalá que podamos compartir comunión entre nosotros, ¿no? Los sábados entre profesores, los domingos entre profesores. A veces, no sé si alguien piensa, mis alumnos, que ya estoy harta de ellos, ojalá que no les veo más y no estoy metida en sus problemas y en vez de intentar corregir a ellos, ojalá que Dios los corrija y espera. Como son hijos de Dios, Dios se encargará de corregirlo. Puede uno pensar, ¿no? O como algunos dicen, déjalos, si viene a la iglesia que venga y si no venga a la iglesia, pues no vendrán. ¿Qué voy a hacer?
O sea, uno mismo reduce su papel y se retira. Pero eso es el camino que Dios quiere. Leyendo este texto he pensado que esto no es la voluntad de Dios. Moisés oró por el pueblo de Israel. Si yo fuera Moisés, cuando he decidido de defender a Israel, en vez de orar por el pueblo de Israel, le pediría a Dios que me dé fuerza para enfrentar y ganar esta dificultad. Pienso que esta será mi mejor oración, para que no me mate. Guárdame, guárdame, protégeme. Pero Moisés oró un paso más adelante, ¿no? No oró por sí, sino por el pueblo de Israel. Y finalmente todo el pueblo de Israel fueron cambiados. Encontraron con Moisés y corrigieron sus errores. Moisés hizo pedazos el becerro de oro y les hizo tomar, ¿no? Para que sea responsable de sus errores. Y a los que hicieron mal, a los levitas, les hizo daños, reprendió a Aarón y por último oró otra vez por el pueblo de Israel y los restauró. Esto es el papel verdadero de los profesores y de los líderes. Cogemos esta página y buscamos San Mateo, capítulo 14. San Mateo capítulo 14, versículo desde 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16, leamos juntos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí vemos que mucha gente vino en barco para escuchar la palabra de Jesús en el desierto. Y allí escucharon la palabra de Jesús durante mucho tiempo, estuvieron en el desierto. Aquí en el desierto. Solamente para escuchar la palabra de Jesús aguantaron allí. Seguramente había muchos enfermos, ancianos, niños, pero para escuchar la palabra de Jesús no podían comer, parece. Que tenía hambre y estaba anocheciendo. Hay dos maneras, como los discípulos dicen, dejarlos ir. Es más fácil, ¿no? ¿Cómo vamos a dar de comer a más de 5.000 personas? La mejor manera es dejarlos ir y que cada uno busque su comida. Eso es lo mejor. Para los discípulos es normal pensar así. Pero la voluntad de Jesús era diferente. Las personas con hambre vinieron a Jesús, no les podía dejar ir así, sino que dijo que dales vosotros de comer, ¿no? Que no tiene que irse. No tiene necesidad de irse. Porque aunque se vaya, ¿a dónde va a buscar comida? Darles vosotros de comer. ¿Qué carga tan grande es para ellos? 12 discípulos tenían que dar de comer más de 5.000 personas. Pero eso era voluntad de Dios. Los discípulos querían huirse de esa situación, ¿no? Estamos en desierto y está anocheciendo. No tenemos dinero, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿A dónde vamos a buscar comida? ¿Vamos a dejarlos ir? No, dales vosotros de comer. Y un discípulo, Felipe, dijo: pues vamos a reunir dinero. Aún así vamos a faltar. Pero para darles comida no hay otra manera que esa. El corazón de los discípulos es que no querían ser responsables de esto, porque querían dejarlos ir según la manera humana. Pero la voluntad de Jesús es darles vosotros de comer. Nos habla de igual manera. Moisés dijo una palabra: concebí yo a todo este pueblo. Es decir, que gobernar a mucha gente, guiar a mucha gente es un trabajo costoso, pero le encargó ese trabajo. Hay que hacer ese trabajo. Pero aquí sabemos el resultado, ¿no? Milagro de 5 panes y 2 peces. Era suficiente para dar de comer a más de 5.000 personas con esto. Ellos solamente fueron a repartir. Si los discípulos deciden de hacer ese trabajo, el resto del trabajo lo hace Dios.
solamente tienen que recibir y transmitirlos. En ese momento los discípulos experimentaron esto. Con lo que Jesús se les ha dado, repartió a los demás y cumplió esta palabra: darles vosotros de comer. Nos habla de igual manera. Repetí conmigo: darles vosotros de comer. Vamos a repetir otra vez: darles vosotros de comer. Dios le dijo a Moisés: desciende, desciende. Esa palabra y darles vosotros de comer tiene el mismo significado. A nosotros también nos habla igual. Por último, vamos a buscar Éxodo capítulo 32. Ya no tenemos tiempo, ¿no? Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: leamos juntos: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme ha dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. 29, leamos juntos. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aarón y el sumo sacerdote eran personas que podían hacer el trabajo de Dios. Y el tribu especialmente elegido para hacer el trabajo de Dios era el tribu de Leví. Pero si leemos Génesis 49, versículo 5, cuando Jacob bendijo a los 12 discípulos, maldijo a la tribu de Leví. ¿Pero por qué? De repente les pregunto y están todos así. Era por la deshonra de Dina, su hija, ¿no? En ese momento Leví y Simeón les prometieron casarse unos con otros, les engañó y les hizo circuncidar. Y cuando sentían ellos el mayor dolor, los mataron a todos. Por esto le hizo a Jacob tener malos olores. Y Jacob no se olvidó de esto, sino que maldijo a Leví y Simeón diciendo que son armas de iniquidad sus armas. Y no se termina con esto, sino que fue uno de los tribus que no fue benditos por Dios, sino malditos. Y el acontecimiento decisivo que dio la vuelta a esto es lo que estamos viendo. Éxodo capítulo 32. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Y quién se juntó? El tribu de Leví. ¿Quién está conmigo? Y salieron todos los hijos de Leví. Poned cada uno su espada sobre su muslo y matad cada uno a su hermano, su amigo y su pariente. Y mataron más de 3000. En lugar de pasión humana, en lugar de relación sanguínea, en lugar de juicio de otros. Pero yo soy de parte de Dios y con la palabra, con la espada de la palabra de Dios, castigo al pecado. Con esa decisión firme hizo este trabajo cruel. ¿Quién hará ese trabajo de matar su hermano, de matar su amigo? Pero decidió, porque estaba de parte de Dios. Hicieron este trabajo tan costoso. Y Dios dijo que ellos consagraron, que vosotros habéis consagrado a Jehová y os bendeciré. ¿Qué bendición? Con ese corazón consagrado fueron benditos con el ministerio de servir a Dios. Ni la pasión humana, ni la relación sanguínea, ni tuvieron temor de juicio humano, sino solo estando de parte de Dios con la espada de la palabra de Dios cortaron el pecado. Y Dios bendijo a estos levitas que hicieron este trabajo. ¿Y quiénes son estos levitas? Son los que trabajaron finalmente en tabernáculos de Dios. Hoy en día nosotros, los que trabajamos en la iglesia de Dios, nosotros somos levitas. Somos sacerdotes. ¿Con qué pensamiento, con qué actitud debemos de trabajar? Debemos de ser personas consagrados.
Nosotros debemos ser personas que estamos de parte de Dios. No tener miedo a los hombres, no tener miedo al juicio humano, sino con la espada de la palabra de Dios y cortar lo que está mal y ser consagrados a Dios. Si en el pasado hemos hecho algo mal ante Dios, que esto sea segunda oportunidad para nosotros, como algunos dicen, ¿no? Que sea una segunda oportunidad para nosotros y estar de parte de Dios y ser benditos a lo mejor por esto. Puede que por un error antiguo le impide avanzar. Alguno piensa que he tenido error y Dios ya no me utilizará más. Yo ya he sido abandonado por Él. Pero, aunque sea tarde, si estamos de parte de Dios y consagramos, puede ser benditos por Dios. Nosotros podemos ver el destino de los 12 hijos de Jacob. En Génesis 49 está profetizado. El resultado también está escrito en la Biblia. Cómo fue cumplido la profecía y cómo pudo cambiar su destino. Algún pueblo fue prometido la bendición, pero acabó en maldición. Y algún pueblo fue prometido bendición y recibió bendición. La tribu de Judá al principio de Números era un tribu con mayor número. Y al final de Números también era el tribu con mayor número. ¿Cómo pudo ser así? El tribu de Efraín al principio era un tribu con mayor número, pero al final de Números, después de 40 años, redució su número. ¿Por qué fue reducido? Manasés al principio era pocos, pero después de 40 años se aumentó. ¿Por qué se aumentó? El tribu de Leví podía ser un tribu más maldito, pero fue el más bendito. ¿Y por qué? Podemos pensar bien esto y aplicarlo bien en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar de parte de Dios. Como no queda mucho tiempo, vamos a resumir para terminar. Hemos pensado 3 cosas. Primero, en la indecisión de Aarón. Aarón, por la pasión humana, dejó la palabra de Dios y descuidó de su puesto líder. Y segundo, hemos visto la misión de Moisés. Aunque es mejor estar con Dios, pero para cumplir la misión que Dios le ha encargado, Moisés descendió del monte. Pablo dijo también, quiero partirme de cuerpo y estar con Dios, pero estar en esta tierra es mejor para las iglesias. Por eso se quedó. Jesús dijo, dadles vosotros de comer, este es nuestro papel. Por último, la consagración de los levitas, aunque hubo un tiempo que se equivocaron, pero estando de parte de Dios, cuando tomaron la actitud decisiva, fueron benditos. Hemos visto estos 3. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias. Nosotros somos llamados como obreros de Dios en medio de muchas dificultades, pero confiamos en tus palabras, estamos trabajando en tu obra. Especialmente tenemos encargado los alumnos, tenemos el papel de educarlos con tu palabra y corregir sus vidas. Este trabajo es tan costoso que a veces queremos huir de este trabajo y no queremos estar enredados de estas cosas, sino compartir comunión solo con Dios y gozar el tiempo feliz. Pero la voluntad de Dios es que estemos con ellos, que no busquemos nuestro placer, sino confiar en tus palabras. Ayúdanos a consagrar, sacrificar nuestras vidas y pasar con lágrimas en esta tierra, para que el día que tú vengas podamos reposar con alegría. Ayúdanos a pasar cada momento con trabajo y sacrificio. Ayúdanos a recibir a los niños que vendrán mañana armados con la palabra de Dios, con rostros felices y gozosos. Los profesores que no están en este lugar, en esta hora, Dios cuídalos en cualquier lugar que estén y con la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo, consuélelos. En el nombre de Jesús, amén.